¿Alguna vez sentiste que orás y orás, pero Dios no responde? ¿Qué estás hablando al cielo, pero no pasa nada? Como si tus palabras rebotaran en las paredes de tu cuarto. Como si estuvieras teniendo una conversación con vos mismo y no con el Dios vivo. La verdad es que muchísimas personas hoy oran, pero no escuchan. Hablan, pero no esperan. Buscan consuelo, pero no silencio. Claman, pero no prestan atención. Y acá está el problema. Muchos no se dan cuenta de que orar no es solo hablarle a Dios. Orar también es escucharlo a Él. Si este tema ya te está tocando, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y le des like a este video. Acá hablamos de la fe sin filtros, de lo que a veces no se dice pero que necesitamos escuchar. Ahora sí, entremos a fondo. 1. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Muchas veces entendemos la oración como una lista de pedidos. Vamos a Dios como si fuéramos a un mostrador, presentamos nuestras necesidades, hablamos de nuestros problemas, incluso agradecemos, y después, cerramos la oración y seguimos con la vida. Pero, ¿cuándo le damos espacio para que Él hable? En 1 Reyes 19:12, Elías espera a Dios, y la voz de Dios no vino en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Eso nos muestra algo profundo. Dios habla en el silencio. Pero si nosotros solo llenamos la oración de palabras, nunca vamos a oír ese susurro. 2. Muchas veces oramos desde la ansiedad, no desde la fe. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero a veces, lo que llamamos oración es solo una expresión de nuestra ansiedad. Le hablamos a Dios con miedo, con desesperación, con desesperanza. Y si bien Él puede recibir nuestras cargas, si no cambiamos la ansiedad por fe, nunca estaremos en condiciones de escuchar lo que Él responde, porque estamos demasiado ocupados repitiendo nuestras propias preocupaciones. 3. La falta de silencio es un enemigo del discernimiento. Hoy vivimos en medio de ruido. Redes sociales, notificaciones, preocupaciones, música, podcast, contenido todo el día. Incluso después de orar, muchos salen del tiempo con Dios y se sumergen de nuevo en el caos del día. Pero para escuchar a Dios, hay que aprender a hacer silencio interno y externo. Salmo 46:10 dice: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. En esa quietud, en ese silencio, es donde muchas veces Dios responde. Pero si no aprendemos a hacer pausa, a detenernos, vamos a terminar pensando que Dios no habla, cuando el problema es que no lo estamos escuchando. 4. Dios ya habló muchas veces, a través de su palabra. Otra razón por la que muchos no oyen a Dios es porque esperan una voz audible, un sueño revelador o una experiencia emocional. Y aunque Dios puede hablar de formas sobrenaturales, muchas veces ya nos respondió en la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, la palabra escrita es la voz de Dios. Si no leemos la Biblia con hambre, si no la meditamos, si no la llevamos a la oración, estamos rechazando una de las formas más claras y seguras en las que Él habla. 5. A veces no escuchamos porque no queremos obedecer. Este punto duele, pero es real. A veces, ya sabemos lo que Dios nos dijo en oración. Ya sabemos lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que corregir, lo que nos está frenando espiritualmente. Pero no lo queremos aceptar. Entonces seguimos, orando, esperando una respuesta distinta. Ezequiel 12:2 dice: hijo de hombre,
tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen. Muchos están espiritualmente sordos, no por falta de revelación, sino por resistencia a obedecer. 6. Dios no responde fuera de una relación. Dios no es una aplicación a la que entramos cuando necesitamos algo. Es un Padre, una persona real. Y como en cualquier relación, para que haya comunicación verdadera, tiene que haber intimidad. Jesús en Juan 10:27 dijo: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si no estamos en una relación constante con Él, no solo en momentos de emergencia, vamos a perder la capacidad de reconocer su voz. 7. La escucha espiritual se desarrolla, no es instantánea. Escuchar a Dios no es algo que simplemente pasa sin esfuerzo. Así como el oído físico se acostumbra a ciertos sonidos, el oído espiritual también necesita práctica. Hebreos 5:14 dice que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso implica disciplina, constancia, sensibilidad. No vas a escuchar a Dios claramente si tu corazón está lleno de ruido, si no lo buscas en su palabra, si no estás dispuesto a hacer silencio. Pero si te ejercitas en esto, vas a comenzar a oírlo como nunca antes. 8. Dios no siempre responde como esperamos. Por último, muchos no oyen a Dios porque esperan una respuesta específica, y cuando no llega como quieren, creen que Dios está en silencio. Pero Él sí responde, aunque no sea en el formato que vos querías. A veces su respuesta es un no. A veces es espera. A veces es un cambio en tu corazón, no en tus circunstancias. Isaías 55, 8-9 dice: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Por eso, no se trata solo de oír palabras, sino de discernir su voluntad, incluso cuando es diferente a la nuestra. Tal vez llegaste hasta el final de este video con el corazón removido. Quizás sentiste como si cada palabra te estuviera hablando directamente a vos. Y no es casualidad. Porque cuando hablamos de la oración, no estamos hablando de un ritual religioso más. No estamos hablando de una rutina vacía, ni de un momento de catarsis emocional. Estamos hablando de un encuentro con el Dios vivo. Y en ese encuentro, muchas veces nos acostumbramos a hablar, pero no a escuchar. Hoy quiero decirte algo que tal vez nadie te dijo antes, o que ya sabías pero habías olvidado. La oración no termina cuando dejas de hablar. Ahí es donde recién empieza lo más importante. Porque hablar con Dios es vital, pero escucharlo a Él lo cambia todo. ¿Cuántas veces oraste con lágrimas, con urgencia, con desesperación? Pero al terminar, seguías igual de confundido, igual de angustiado, igual de vacío. ¿Cuántas veces te frustraste porque sentías que Dios no te respondía, cuando en realidad sí te estaba hablando, pero tu corazón estaba sintonizado en otro canal? Dios no es sordo a tus palabras, pero tampoco es indiferente al estado de tu corazón. Él no responde a la oración, solo porque repetís frases correctas o porque cumplís con una cierta cantidad de minutos diarios. Dios responde a un corazón quebrantado, humilde, dispuesto a oír, incluso cuando la respuesta no es lo que esperás. Muchos creyentes hoy oran como si Dios fuera una línea de atención al cliente. Llaman solo cuando hay una emergencia. Esperan soluciones rápidas. Si no hay respuesta inmediata, se enojan, se frustran, se alejan. Pero no entendieron que la oración no es un mecanismo de presión espiritual. Es una relación. Es un vínculo vivo que requiere tiempo, silencio, paciencia, intimidad. Quizás no estás escuchando a Dios, no porque Él no hable,
sino porque estás demasiado ocupado hablando vos. Tal vez, estás tan desesperado por recibir una señal, que no reconoces que su respuesta ya está en tu Biblia abierta. Tal vez estás esperando un milagro externo, pero Dios quiere hacer un milagro interno primero. Porque Él no solo quiere darte lo que pedís. Él quiere formarte, moldearte, transformarte en el proceso. Y para eso, necesitas aprender a escuchar. Pero no me refiero a escuchar con los oídos físicos. Hablo de escuchar con el alma, con el espíritu, con la conciencia, con la voluntad dispuesta a obedecer, aunque no entiendas todo. Y eso no es algo automático. No es algo que pasa porque sí. Es un ejercicio espiritual que se cultiva con disciplina, con entrega, con tiempo a solas con Dios. Muchos dicen, no sé cómo Dios me habla. Pero no se detienen a preguntarse, ¿estoy escuchando? ¿Estoy atento? ¿Estoy realmente dispuesto a oír lo que Él tiene para decirme, incluso si es incómodo, incluso si me confronta? En la Biblia vemos algo poderoso. Los hombres y mujeres que marcaron la historia con su fe eran personas que escuchaban a Dios. Moisés escuchó la voz de Dios en medio de la zarza. Elías escuchó a Dios en un silbo apacible. Samuel, siendo solo un niño, dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¿Y vos? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de verdad? A veces, escuchar a Dios no se trata de buscar algo místico o extraordinario. A veces, se trata de quedarte quieto, de apagar el celular, de cerrar la puerta, de abrir la Biblia con hambre, de decir con honestidad, no vine a pedir nada hoy. Solo vine a escucharte. Porque mientras hables todo el tiempo, no vas a escuchar nada nuevo. Pero cuando aprendes a callar delante de Dios, es cuando empiezan las verdaderas transformaciones. Es ahí donde Él trae luz a tus pensamientos, correcciones a tu camino, dirección a tus decisiones. Es ahí donde te muestra lo que necesitas cambiar, sanar, soltar. Y sí, también es ahí donde, muchas veces, te vas a dar cuenta de que estabas orando, pero solo te estabas hablando a vos mismo. No quiero que vivas una vida de fe basada solo en emociones o en costumbres religiosas. No quiero que tus tiempos con Dios se conviertan en monólogos donde hablas, hablas y hablas, pero nunca esperas su respuesta. Quiero que te conviertas en una persona que sabe escuchar al cielo, que sabe quedarse en silencio, que sabe esperar, que sabe reconocer cuando Dios está hablando, aunque sea en el detalle más pequeño. Y si hoy sentís que Dios está lejos, no lo está. Si sentís que no responde, tal vez está hablando en otra frecuencia. Si sentís que no lo entendés, tal vez necesitas dejar de buscar respuestas y empezar a buscar su presencia. Porque cuando buscas a Dios por quien Él es, y no solo por lo que puede darte, algo empieza a cambiar dentro tuyo. Ya no te desesperas por tener todo claro. Ya no necesitas saber el futuro. Ya no mendigas señales. Porque su voz, aunque suave, se vuelve más clara que nunca. Y eso es lo que deseo para vos. No solo que ores más, sino que ores mejor. Que ores de verdad. Que aprendas a escuchar. Que tu vida de oración deje de ser un trámite, y se convierta en un encuentro real, íntimo, transformador. Así que antes de cerrar este video, te invito a hacer algo muy simple. Cerrá los ojos. Respira hondo. Apaga el ruido. Y decile al Señor, con sinceridad: estoy listo para escucharte. Quizás no escuches una voz audible, pero vas a empezar a sentir paz. Vas a empezar a ver confirmaciones. Vas a recordar un versículo justo en el momento indicado. Vas a encontrar consuelo en medio del caos. Y vas a saber, sin lugar a dudas,
que no estuviste hablando solo. Estuviste orando. Y Dios te está escuchando, pero ahora también vos lo vas a escuchar a Él.